escuchar y plantearle a la candidata varias inquietudes. Por un lado, la necesidad de garantizar la certeza de sus inversiones en territorio mexicano, que haya certidumbre tras las elecciones. Y le doy la bienvenida a Altagracia Gómez Sierra, asesora económica de Claudia Sheinbaum. Bienvenida. Muchísimas gracias y encantada de estar con ustedes y con su auditorio. Hay muchas inquietudes, ustedes escucharon al sector empresarial, pero también pues se llevaron una sorpresa con la cantidad de invitados. Primero y antes que nada, tu evaluación del encuentro. Creo que fue un encuentro muy positivo. Fueron pues más de 700 asistentes, bastante más de lo que originalmente estaba previsto. Para nosotros era importante que la doctora fuera con las cámaras, fuera con las asociaciones empresariales y con los líderes de los gremios empresariales. Dentro del presidium, pues pudimos ver desde luego a todas las cámaras internacionales y nacionales más representativas, pero también pudimos ver, por ejemplo, empresarias muy representativas como Gina Díez Barroso, como María Arisa, la primera presidenta de la Cámara Nacional Minera, Karen, etcétera, etcétera. Entonces creo que fue una buena combinación de, desde luego, los representantes de las cámaras internacionales y nacionales más importantes, más representativas en México, variado, había representaciones también de los estados de Nuevo León, de Jalisco, de Querétaro, de Hidalgo, de Tabasco, de Chiapas, Sí. etcétera, etcétera. Y bueno, precisamente por eso te quiero preguntar, sabemos que el sector empresarial hizo patente su inquietud sobre la necesidad de tener certeza en las inversiones, que haya certidumbre tras la elección presidencial. ¿Cuál fue su mensaje? Bueno, creo que parte de lo importante fue que, hicimos una presentación de la planeación para la inversión. Planteamos la Estrategia Nacional de Relocalización, que incluye desde luego los principios de innovación y de inclusión y de digitalización y de sostenibilidad y vocaciones regionales. Presentamos los corredores o los polos de bienestar que se harán a lo largo y ancho del país, conectando norte con sur, Pacífico con Golfo, pero también les dijimos, oigan, vamos a hacer una planeación que está incluyendo a todos ustedes. El proyecto no es de la doctora, no es ni siquiera mío que coordino la mesa, es un proyecto que construimos todos. Los sectores prioritarios, los sectores estratégicos, la política estratégica y la infraestructura estratégica, nosotros estuvimos platicándola con todos ellos y por eso hicimos pues más de 122 reuniones con cámaras, con asociaciones, con empresas, porque era importante saber cuál es la problemática específica de la Cámara Textil, cuál es la problemática y las propuestas específicas de la Cámara Aeroespacial, por ejemplo. Pues los empresarios, por una parte, se sintieron escuchados, que el trabajo que se hizo a lo largo de estos 3 o 4 meses se vio reflejado en el proyecto y en el planteamiento que se hizo. Y por otra parte, se sintieron asegurados en el sentido de saber que había la capacidad técnica y la voluntad política de llevar a cabo los grandes proyectos y de enfrentar los grandes retos para hacer cabida, a las grandes oportunidades que tenemos como país y que tendremos los próximos 6 años. Claro, de hecho hablaron del nearshoring como una de las oportunidades históricas para México. ¿Qué hace falta en servicios de telecomunicación, capacitación de mano de obra especializada, transparencia, cortar los tramos de corrupción o burocracia excesiva? ¿Qué encontraron? Claro, pues lo primero que te diría, y es algo que he venido diciendo, es que en México tenemos 159,000 egresados de ingeniería, casi 400,000 egresados de carrera sistema al año. Es el doble que Brasil, es más per cápita que Estados Unidos, uno de los índices más altos de la OECD. Aún así, hay una percepción por parte de las empresas, el 60% de las empresas que llega a México, que la gente no está suficientemente especializada, suficientemente capacitada. Y en ese sentido estamos planteando el reforzamiento de la educación media superior, la educación dual. Ahorita tenemos convenio con 817 empresas, queremos llevarlo a 2,500, queremos hacer planteamientos utilizando los tecnológicos en México, que hay más de 100, para hacer centros tecnológicos sectoriales y especializarnos en los sectores prioritarios como semiconductores, como electromovilidad, como electrónico, como farmacéutico, dispositivos médicos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues la idea aquí es traducir su capacidad, su compromiso y su experiencia
en un plan, en un proyecto y en resultados, ¿no? Y creo que hay todo para hacerlo. Tiene un gran equipo y nos estamos coordinando muy bien para que así suceda para la parte, por ejemplo, de capacitación, pero también para la parte de infraestructura, y lo he dicho mucho. México es el lugar número 66 en competitividad logística. Pues ahí hay, vaya, todas las oportunidades para mejorar, tanto en puertos como en aeropuertos, en carreteras, ferrocarril de carga. Tenemos la meta de duplicar la carga que se transporta por ferrocarril porque es menos cara, menos contaminante, etcétera, etcétera. El tema, desde luego, de los aeropuertos, que también hay mucho por hacer ahí para la carga especializada, y la forma en la que estamos aterrizando precisamente este proyecto es en los polos de bienestar, ¿no? Los 10 polos que son donde hay una planeación de ordenamiento territorial, de recursos naturales, de agua, de energía, pero también de escuelas, pero también de talento, o de lo que nosotros llamamos los requerimientos de educación para la relocalización, también de transporte público, también de infraestructura en salud y servicios de drenaje, servicios públicos, también de escuelas. Y en ese sentido, lo que estamos buscando, por una parte, es ordenar la inversión. Por otra parte, es que la inversión cumpla con estos objetivos, tanto de competitividad como los objetivos sociales, ¿no? De brindarte acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Y por otra parte, es que se generen economías de escala y que se pueda priorizar precisamente la infraestructura para que sea donde cumple con estos círculos virtuosos. ¿Qué significa la revisión del TEMEC y en qué sectores? Porque decías que no, bueno, en la conferencia decían que eran únicamente una revisión, no una renegociación. Bueno, en 2026 viene una revisión del TEMEC. Lo que se dijo es, no es una renegociación, es una revisión, y eso es importante tenerlo. Eso no quita que no haya una preparación, vaya, técnica, jurídica, y donde la colaboración entre los públicos y los privados es bien importante, ¿no? En la industria automotriz, en la industria del acero, para ver el tema laboral, por ejemplo, en la agroindustria, en la industria energética, en la industria de telecomunicaciones. Y en ese sentido, como ella comentó, pues ya estamos trabajando un grupo tanto interno de la doctora como de la iniciativa privada, que estaremos, pues primero identificando cuáles pudieran ser esos temas de posible rispidez, ¿no? O de posible desacuerdo en el ámbito comercial, y sobre todo, poder hacer un planteamiento de cara a 2026 que garantice, desde luego, la continuidad del tratado, que es lo más importante y que estamos seguros que se va a lograr en los mejores términos, pero segundo, que la negociación o la revisión de este tratado sea, y no me equivoqué y no es negociación, la revisión de este tratado, pues que sea en los términos diplomáticos más convenientes, pero también en los términos que defiendan el interés nacional y la integración regional por la que tenemos que apostar como mexicanos, desde luego, porque además tenemos pues casi 30 y tantos millones de mexicoamericanos ya viviendo en Estados Unidos, y nuestros vínculos van más allá del comercio. Con eso, Altagracia Gómez Sierra, asesora económica de la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias. Buenas noches.